lo tanto, esta primera derivada la vamos a expresar a la mitad de la distancia entre los nodos. Voy a pintar aquí un esquema en el que por cuestiones de simplicidad voy a poner pocas celdas. Entonces miren, si agarramos por este lado el eje X y en esta dirección el eje Y, este nodo de aquí sería el I, J. Es mi nodo de interés. Este nodo de aquí, dado que me estoy moviendo en la dirección X, en la dirección horizontal, sería el I menos 1, J. Y el de acá sería el I más 1, J. J no lo cambio porque estoy en cuanto a la dirección Y, estoy en el mismo punto. En la misma posición de Y. Ahora, este nodo de aquí abajo, aquí sí notan en cuanto a Y, en cuanto a X, que se mueve en esta dirección, estoy aquí y no me muevo de ahí. Por lo tanto, este nodo sigue siendo I, pero J sí ya cambié de posición. Y se mueve hacia arriba, por lo tanto, así aquí sería J menos 1, y el de acá arriba sigue llamándose I, pero aquí sería J más 1. Por lo tanto, si en lugar de poner esta evaluación aquí justo en el centro del bloque, la pongo aquí en la frontera del bloque y aquí, ¿están de acuerdo que entre los dos nodos centrados, este y este de acá de la derecha, hay una distancia delta X? Por lo tanto, delta X es la distancia hasta acá, entre este nodo y este nodo. Así que entre el nodo de la frontera y el nodo del centro hay delta X entre 2, una distancia de delta X entre 2. Bueno, dado que nos está interesando evaluar la segunda derivada o derivada de segundo orden entre el nodo I menos 1 y el nodo I, o bien entre el nodo I y el nodo I más 1, esta primera parte de la derivada de segundo orden la vamos a evaluar solo a la mitad. No nos vamos a ir hasta I menos 1 ni hasta I más 1. Nos vamos a ir solamente hasta I más un medio, que sería donde se ubica este nodo, J. Ese sería este nodo. Y algo similar con este, pero sería menos un medio. Es por eso que aquí estamos evaluando a la variable U, la vamos a evaluar entre este nodo que voy a poner con una X, este nodo de aquí y este nodo de acá. Por eso se evalúa entre I más un medio e I menos un medio. Es decir, la estamos evaluando entre las fronteras del bloque que contiene al nodo I, J. Y si observan ustedes, se está agarrando información y quedaría aquí en medio, se está agarrando información de adelante y se está agarrando información de atrás del nodo de interés que es I. Eso quiere decir que esta discretización que hemos hecho aquí, así como está ahí, si ven ustedes, es una aproximación centrada. Eso es lo que se ha hecho hasta aquí. Pero si recordamos esta derivada, en cuanto a U tiene una definición, y esa definición es
que U, a ver, disculpen, no sé por qué se cierra el archivo después de que escribo ciertas cosas. Pues déjenme ver. Sí, sí tengo aquí el PowerPoint. No, este no es. No es que no tengo aquí el PowerPoint de esa presentación. A ver. No, no, bueno, ni modo. Voy a continuar con el mismo archivo. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto que les estaba explicando? Nos lleva a que ya discretizamos la primera parte de la derivada. Ya hemos discretizado esta derivada de u con respecto a x. Ahora bien, u tiene una definición y esa definición es esta que está aquí, esta que está acá. Por lo tanto, eso lo tenemos que sustituir. ¿Dónde? Pues dentro de lo que ya discretizamos. Si observan ustedes, esta derivada es la que acabamos de discretizar y aquí adentro está u. Eso significa que aquí tendríamos que agarrar, bueno, de hecho aquí está esta u, es esta parte de aquí. Si ven, es lambda por la derivada de la presión con respecto a x. Pero si ven, u se está evaluando ¿en dónde? Se está evaluando en i más 1/2, j. Por eso lambda se evalúa en ese mismo nodo y la derivada también. Por eso le ponemos esos subíndices, porque ahí los vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está evaluando u. Y en este lado es algo parecido, por eso aquí los subíndices es i menos 1/2. Ahora lo que hay que transformar, por lo tanto, ¿qué cosa es? Pues esta derivada de la presión, ¿sí? Entonces ya he explicado por qué esos subíndices, ahora hay que transformar en diferencias finitas estas derivadas de acá, de tal forma que las vamos a evaluar en estos nodos, ¿sí? Es decir, voy a regresar a ver, para que se haga más, un poco más entendible, espero que sea más entendible, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Voy a hacer un esquema aquí. Permítanme insertar aquí una, no sé, bueno, menos por ahí así, una tabla para que sea más, más rápido. Voy a poner aquí en diseño, tabla así. Ahí, miren, es más, déjenme hacer lo más grande posible para explicar esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué tendríamos? Imaginen que aquí está lo que estaba explicando hace rato. Estos son los nodos, los diferentes nodos vecinos. Aquí tendríamos el nodo I, J. Este sería el I más 1, J. El I menos 1,
j. Este sería el i, j menos 1 y, j más 1. ¿Y qué va a pasar con los nodos frontera? Les decía este de acá y este de acá. Pues este sería el i menos 1/2, j. I más 1/2, j. ¿Sí? Así es como estarían los nombres. ¿En dónde hemos evaluado la derivada con respecto a x de u? Esta la evaluamos en i, j. ¿Sí? En i, j. Eso quiere decir que si nuestro nodo de interés está aquí en i, j, aquí, vamos a agarrar información, dado que la derivada la vamos a expresar en diferencias centradas, vamos a agarrar información de atrás e información de adelante. Pero no nos vamos a ir hasta i más 1 y hasta i menos 1, solamente a la frontera. Por eso la hemos expresado como la tenemos aquí. Aquí donde les muestro esta expresión, por eso la hemos evaluado nada más ahí, en i más 1/2 y en i menos 1/2. Ahora, nosotros queremos discretizar una expresión que dice, acuérdense que esto es igual a la parcial con respecto a x de lambda derivada de p con respecto a x. O sea, esto de aquí es lo que le hemos llamado u. ¿Sí? Esta parte es lo que está en el paréntesis. Así que esa parte es la que tenemos que sustituir aquí donde está u. Y eso es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? En esta parte de acá. Solo que al momento de discretizar, los subíndices de u son estos, por eso esos son los que se les debe de poner acá. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo venga acá, esta u de aquí, al haber quedado evaluada en i menos 1/2, o sea, u quedó evaluada en este nodo en i menos 1/2, ahora ese es mi nodo de interés. ¿Y qué voy a hacer con la siguiente derivada? O sea, con esta derivada de la presión, pues que voy a agarrar información de adelante y de atrás, pero de este nodo, porque ahora este es mi nodo de interés, este de aquí. ¿Sí? Así que, ¿qué va a suceder? Pues aquí, si observan ustedes, vamos a agarrar solamente la derivada, la pura derivada. Aquí está. Y la vamos a evaluar en i más 1/2 y en i menos 1/2. Cuando nosotros nos ubicamos, véanlo, nos ubicamos. Ahora voy a agarrar otro color aquí en el lápiz. Ahora mi nodo de interés es este que está en azul. Por lo tanto, voy a agarrar información de atrás y voy a agarrar información de adelante. ¿Qué nodos están involucrados? El nodo I, este nodo I y este nodo I menos 1. Cuando nos vamos aquí a las notas, si observan ustedes, eso, cuando yo evalúo en I menos 1/2, precisamente son los nodos que estoy usando. Miren, el I y el I menos 1. ¿Qué pasa cuando evalúo en I más 1/2? Si vemos aquí, este es mi nodo de interés, este que está en azul,
perdón, ahora voy a agarrar otro color, verde. Aquí mi nodo de interés ahora es este que está aquí en verde, el I más un medio. ¿Qué nodos voy a agarrar? El nodo I y el nodo I más 1. Si vemos aquí, es el nodo I y el nodo I más 1. Espero que quede claro esto, si no me dicen para repetir. Pero aquí ya estamos evaluando ahora esta derivada en estos nodos, en el I más un medio coma J y en el I menos un medio coma J. De tal forma que, ¿por qué le pongo subíndice al delta X? ¿Por qué le pongo subíndice? Porque aquí al menos en esta malla numérica que dibujé, todos son elementos regulares del mismo tamaño. Así que cuando yo estoy en este nodo y en este nodo, yo ya sé que de aquí a aquí vale delta X sobre 2. Y de este nodo a este nodo, ya sé que vale delta X. Y obviamente esta parte de aquí es delta X sobre 2. Sin embargo, es recomendable que se coloquen subíndices a los tamaños de paso espacial, así se conoce el delta X, delta Y, delta Z, que se le coloquen subíndices como estos. ¿Por qué? Porque ya en la práctica voy a copiar esta de acá. En la práctica, déjenme borrar esto. En la práctica, en un yacimiento o cualquier otro sistema que queramos modelar, no necesariamente un yacimiento, hablo en términos generales de un fenómeno en un sistema cualquiera, resulta que la malla, por dar un ejemplo, pudiera estar así. No necesariamente todos los tamaños de paso espacial son iguales. Entonces, si ustedes observan, aquí, si yo ubico este y este nodo, la distancia entre estos dos no es igual que la distancia, por ejemplo, entre estos dos, o la distancia entre estos dos. Así que debo de identificar de qué tamaño de espacio espacial estoy hablando. Si estoy hablando de este, o de este de que está aquí, o de este que está aquí. Y si observan, los tres tienen tamaños distintos. ¿Por qué? Porque mi malla sería irregular. Eso me conduce a que los debo de identificar. Por eso, cuando nosotros tenemos aquí estas expresiones, también el delta X tiene un subíndice para que me indique en qué posición se encuentra ese tamaño de espacio espacial y conozca, por lo tanto, su magnitud. ¿Sí? Entonces recuerden, ya hablando en métodos numéricos, hablamos de malla, de bloque y de nodo, y en este caso de tamaño de paso espacial, tamaño de paso espacial, que sería la distancia entre dos nodos. Eso es el espacio espacial, el tamaño de paso espacial. ¿Sí? Bueno, con esto aclarado, una vez que tenemos ya las expresiones de estas derivadas, pues esas las vamos a traer y las vamos a colocar aquí en estas expresiones. ¿Sí? Cuando hacemos eso, pues ya tenemos una expresión,
si observan ustedes aquí, en la que ya está acomodada, o sea, ya está manipulada algebraicamente y ya está factorizada de manera que queda como está aquí. Esa parte ya aquí no se las estoy mostrando, solamente les muestro el resultado de haber hecho esa sustitución y haber manipulado algebraicamente para darle esta forma. Entonces, esta derivada, observen esta, es equivalente a todo esto. Así que ya tenemos expresiones en diferencias finitas para la derivada, cómo transformar la derivada de primer orden, pero son derivadas espaciales, o sea, derivadas con respecto a los ejes coordenados. Derivada de primer orden, derivada de segundo orden, y ya tenemos una expresión para transformar la derivada de un producto de un escalar por una derivada. ¿Sí? O sea, aquí estamos derivando con respecto a X a este producto. Ya tenemos cómo transformar estos tres tipos de derivadas. Hasta el momento aquí vamos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo claro. Ok. Bueno, vamos a proseguir y ahora vamos a ver qué pasa con una derivada temporal. ¿Sí? Una derivada temporal. ¿Cómo la transformamos en diferencias finitas? Si observan ustedes, lo que vamos a suponer es que la presión es función de XY y el tiempo. Entonces vamos a agarrar un dominio como el que tenemos aquí, igual dos dimensiones, donde por un lado estaría X, por el otro estaría Y, pero en un mismo nodo la variable puede estar cambiando con el tiempo. Por ejemplo, aquí, la presión a un minuto, voy a suponer, puede tener 1000 libras a un minuto, 1000 libras, pero a los 2 minutos quizás valga 950, a una hora 200 libras. Es decir, con el tiempo está cambiando el valor en esta misma posición. Una cosa es que varíe en el espacio, es decir, a lo largo y ancho del sistema puede haber diferentes presiones, pero además en una misma posición puede estar cambiando la magnitud del parámetro de interés. Así que eso, ¿cómo lo tomamos en cuenta? Pues a través de las derivadas temporales. Por eso, ahora vamos a ver eso, ¿no? Que también lo vimos en la clase pasada. Estoy dando un repaso más detallado porque la vez pasada lo hice como muy a la carrera. Y aquí también, hablando del tiempo, hay hay diferencias progresivas, regresivas y centrales. En el espacio hablábamos de una ubicación previa y de una ubicación adelante en una cierta dirección coordenada. En el tiempo vamos a hablar del presente, del pasado y del futuro. Entonces, si yo estoy en el presente, matemáticamente, puedo agarrar información. Si estoy en el presente y quiero conocer el valor de la variable en el presente, podría yo teóricamente agarrar información del futuro para determinar lo que ocurre en el presente. Agarrar información del pasado para calcular el presente. O agarrar información del futuro y del pasado para calcular el presente. Así, viéndolo de esa forma, es que tenemos diferencias progresivas, regresivas y centrales. Si ven, es el mismo concepto, excepto de que aquí hablamos de tiempo y antes hablábamos de espacio.
Pero de esto aquí surgen dos conceptos que voy a explicar un poco más a detalle. Además de decir cómo es el esquema en cuanto a si es de dónde se toma la información, progresivo, regresivo o central, reciben un nombre particular o especial. Si hago más bien una discretización progresiva, se dice que el esquema es explícito. Si agarro regresiva, se dice que es implícito. Claro, en el tiempo, ambos casos. Eso lo voy a explicar enseguida. Miren, esta es la ecuación, en su momento se los dije en la clase pasada, una de las ecuaciones que dedujimos en las ecuaciones de flujo a través de medios porosos. Si observan ustedes, aquí aparece una derivada temporal, por eso nos está interesando ahorita trabajar con la parte temporal. Así que vean, las aproximaciones en diferencias progresivas son aquellas que son hacia adelante. Y si observan ustedes, si estamos evaluando espacialmente en el nodo I, J, cuando discretizamos contra el tiempo, estos nodos no cambian, son los mismos, observen ustedes, son los mismos, porque no nos vamos a mover de la posición, solamente nos vamos a mover en el tiempo. Y el tiempo aquí se representa con un superíndice. ¿Cuál es el tiempo de interés? El tiempo n. Por lo tanto, la información, si ven ustedes aquí, para calcular la variable en el tiempo n, la estamos agarrando de adelante, porque aquí me dice que es n más 1. Aquí va a depender de cómo yo lo interprete. Si mi nodo de interés es en el tiempo n, quiere decir que en el tiempo n es cuando yo quiero conocer la variable. Es cuando yo la quiero conocer. Entonces, aquí va a depender cómo lo vean ustedes en cuanto al tiempo que yo les dije, presente, pasado y futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, ¿sabes qué? Para mí, alguien pudiera interpretarlo así, miren, porque hay diferentes maneras de interpretarlo. Para mí, n más 1 va a ser el presente y n va a ser el pasado. Pero si yo lo quiero interpretar así, uno diría, ¿cómo? Entonces yo quiero conocer la variable en el pasado. Por lo general, los modelos de simulación numérica son modelos predictivos. Su propósito es predecir. En pocas palabras, intentar saber qué va a suceder en el futuro. No son con el fin de conocer el pasado, porque en teoría, pues el pasado ya lo conocemos, ya sabemos qué sucedió y cuánto valieron las variables. Por eso esa interpretación, pues como que no suena muy, muy bien, ¿no? Si alguien dice, no, ¿sabes qué? Para mí, n va a ser el presente. Entonces eso suena mejor porque dicen, bueno, hoy, al día de hoy, yo no sé cuánto pueda valer mi variable el día de hoy, pero según estas diferencias progresivas, para conocer cuánto vale la variable hoy, necesitaría, aquí, si n es hoy, n más 1 sería mañana, o sea, n más 1 es el futuro.
y n es el presente. Si yo digo que hoy en el presente sé cuánto vale la variable, pues entonces mi futuro o la que yo quiero conocer es esta que está aquí. Esta es la que yo debería despejar o la que debería buscar conocer porque en el presente ya la conozco. Eso es como se puede interpretar. Es por eso que aquí, al momento de definir que es progresiva y de que mi nodo de interés es el n, pues yo ya sé que voy a agarrar información de adelante, o sea, del futuro. Quiere decir que mi interés es sobre cuánto vale el parámetro en el presente, que es n, y voy a agarrar información del futuro, que es n más 1. Por eso es progresivo. Pero ahora observen esta. Si la evaluamos en n más 1, realmente lo que estoy agarrando es información del pasado. Entonces, esa parte de agarrar información del pasado, pues es que ya conozco cuánto vale el parámetro en el pasado y qué quiero, pues quiero conocer cuánto vale en un futuro, ¿sí? Por eso es regresiva. Y sigue aplicando lo mismo que decíamos para las derivadas espaciales. ¿De dónde tomo la información? ¿De adelante o de atrás? Es lo que me define si es progresiva o regresiva. Ahora, cuando hablamos de las entradas o centrales, pues es lo mismo que en las espaciales. Vean aquí el nodo de interés, o más bien el tiempo de interés, es en n más un medio. N más un medio cae a la mitad, si observan ustedes, de n más 1 y de n. Por eso está uno agarrando información de atrás e información de adelante. Por eso es entrada. Aunque alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de eso yo lo que quiero es agarrar tiempos completos? O sea, lo que quiero es poner PI J en N más 1 menos PI J en N menos 1 sobre delta T. Si yo hago esto, realmente lo que estoy haciendo es evaluar a la derivada de la presión con respecto al tiempo en IJ, pero ¿en dónde lo estaría evaluando? ¿Alguien me dice aquí que debe de ir? N. ¿Qué debe? N, exacto, aquí debe de ir N. Híjole, se va a cerrar otra vez porque ya no me pinta. A ver, déjenme. Híjole, sí, ya se me cerró, pero no sé por qué se me cierra el archivo, pero déjenme hacerlo aquí. Eh, esta parte es la parte medular de esto, y es lo que les va a ayudar a entender cómo discretizar. Voy a repetir esa parte. Entonces, miren, tengo la derivada de la presión con respecto al tiempo. La voy a escribir tres veces y me van a ayudar a poner a qué debo de escribir. En el espacio la voy a evaluar en IJ. Las tres derivadas las voy a evaluar en IJ. Entonces, por este lado,
así. Yo estaba diciendo hace rato, si pongo la presión en I, J, N más 1 menos en IJ, N menos 1, mi pregunta era, ¿qué debería de ir aquí? Sí, pero hay un sí, son centradas. ¿Sí? Era la pregunta acá. No vi quién, pero bueno, su compañera, gracias, me dice que aquí debe de ir N. ¿Sí? Aquí debe de ir N. ¿Por qué? Porque N cae a la mitad de N más 1 y de N menos 1. ¿Están de acuerdo? Estamos agarrando información de adelante e información de atrás, lo que nos dice que son centradas, y así es como se está manejando. Sin embargo, si yo no quiero agarrar el tamaño de paso temporal completo, yo también podría escribir en N la misma expresión, véanlo aquí. Estoy evaluando en el mismo punto, perdón, esto es I, J, pero aquí voy a poner N más un medio, y aquí voy a poner N menos un medio. Si yo hago esto, ¿cuánto debo de poner abajo? Aquí. ¿Por qué debo dividir esta expresión? ¿Cuántas veces debo poner el delta T? Aquí, si ven, lo puse 2 veces. Sería solo 1. Exacto, sería solo 1. Delta T. Solo 1, exactamente. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque no, ahora no lo vean como espacio, véanlo como tiempo. Si yo me muevo acá, en donde si me muevo adelante o atrás, no es espacio, sino como presente o futuro o pasado. Si voy a aprovechar esto, a ver si se alcanza a ver la diferencia. Es como hace rato, miren, si aquí en este punto morado que está aquí, aquí es N, entonces en este punto morado que está aquí, sería N más 1. ¿Cuánto hay entre N y N más 1? Hay delta T. Pero este punto que está aquí en medio, en el tiempo, hablo en el tiempo, sería N más un medio. Este punto que está aquí, sería N menos un medio, ¿sí? Menos un medio. Por lo tanto, ¿qué distancia hay entre N menos un medio y N más un medio? Pues hay delta T. Pero ¿qué distancia hay entre N más 1 y N menos 1, que sería el que está aquí? N menos 1. Entre estos dos hay 2 veces delta T. Hablando de tiempo. Por eso, cuando estamos aquí, si estamos evaluando en N, pero nos movemos, digámoslo así, un nodo en el tiempo adelante y un nodo en el tiempo atrás, aquí tenemos que poner 2 veces. Si me muevo otra vez evalúo en N, pero solamente muevo la mitad, pues entonces eso solamente de distancia en tiempo hay una vez.
¿Eso a qué lleva? ¿A qué voy con todo esto? A que cuando discretizamos una expresión de derivada, tenemos que fijarnos en el espacio en donde es el punto de interés, en el tiempo, en qué instante de tiempo la estamos evaluando y qué tanto nos estamos moviendo hacia adelante o hacia atrás para poder definir entonces cuál es el tamaño de paso o temporal o espacial que debemos usar. Y obviamente esto en función de cuál tipo de discretización estamos haciendo. En este caso es porque es centrada, por eso estamos agarrando información de adelante de n y de atrás de n en ambos casos, ¿sí? Si ven el punto en el tiempo de interés es n, solo que aquí nos movemos un tamaño de paso temporal adelante y un tamaño de paso temporal atrás, porque estamos evaluando n. Por eso aquí son 2 veces el tamaño de paso temporal. Aquí el nodo de interés en el tiempo es n, pero solo nos estamos agarrando, o más bien estamos usando medio paso de tiempo temporal hacia adelante y medio hacia atrás, por lo que la distancia entre ellos solamente es una vez el tamaño de paso temporal. Y agarramos información de adelante y de atrás, pero porque son centradas, porque estamos trabajando centradas. Vamos a ver un caso distinto. O sea, fíjense acá, derivada de P con T evaluada en N. Derivada de P con T evaluada en N en el tiempo, en el punto I, J. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo hagan lo mismo, pero ahora sea progresiva? ¿Qué escribirían ustedes aquí? Yo solamente les ayudo a escribir los subíndices en el espacio y díganme lo que falta. Quiero que observen que esta parte de aquí es igual que la que tenemos acá o la que tenemos aquí. Es más, aquí, para que vean todo junto, mejor voy a aprovechar esto y aquí que sea progresiva. Aquí y aquí tendríamos P y J menos P y J. Y ahora sí díganme lo que falta. Si estas tres son iguales, si ven todas son iguales en cuanto a la derivada de presión con respecto al tiempo. Y todas las estamos evaluando en n. Entonces aquí la vamos a evaluar en n también. Si ven, estamos evaluando en el tiempo n las tres. Pero estas dos son centradas. Estas dos son centradas. Díganme cómo quedaría la progresiva. En la segunda P iría la N. Aquí iría la n, ajá. Y es que, aquí, por ejemplo, profe, podría ser N más 1 o N más 1/2, ¿no? Ambas serían progresivas. Exactamente. Entonces, a ver, para ambos casos, a ver, dime una de las dos. ¿Qué te gusta que pongamos aquí? N más 1. N más 1. Entonces, aquí abajo, ¿qué debe de ir? ¿Dividido entre qué? Entre delta T. Entre delta T. Exacto. Así. ¿Sí? Porque la distancia en tiempo entre N y N más 1 es una vez delta T. Exacto.
ahí. Ahora, si alguien dice, ¿y qué tal si le ponemos nada más n más un medio? Pues entonces aquí sería un medio de delta t. ¿Sí están de acuerdo? Porque estamos solamente agarrando la mitad del paso temporal. Y en ambos casos sería progresiva. No sé si con esto quede claro que hay varios aspectos que estar cuidando cuando hacemos una transformación. O díganme ustedes si tienen alguna duda o así en específico y la aclaramos, ¿no? Si alguien ahorita está así como que quién sabe de qué están hablando o medio le estoy entendiendo, yo quiero que le entiendan bien, ¿eh? O sea, y que hagan las preguntas que sean necesarias. Porque esta parte, así como lo ven, solo que también usando algunos esquemas menos fáciles, es como realmente se resuelven las ecuaciones de flujo en medios porosos. Pero esto es lo más básico, y si esto no lo entendemos, pues cuando vayamos a revisar algo más complejo, pues mucho menos. Bueno, si no me preguntan, yo doy por entendido que está entendido, ¿eh? Y las dudas pueden después surgir ya cuando tengan ustedes que usar esto. O la otra es, dediquen un poco de tiempo a repasar y me preguntan la siguiente clase, pero no dejen de aprenderlo bien. Bueno, entonces, mientras no hay preguntas, entonces voy a continuar. Miren, ahora a lo mejor alguien se está pensando, ¿y cuándo aplico una y cuándo aplico la otra? O sea, ¿cuándo le hago n más un medio y cuándo n más uno? ¿O cuándo evalúo en n o cuándo evalúo en n menos uno? ¿O cómo defino cuándo me conviene, pues, el nodo de interés y el instante de tiempo en el que yo quiero evaluar la variable? Eso se los va a definir cada problema en específico en función de la información conocida. Hace rato yo les decía, si mejor aquí, si este es mi yacimiento y esa es mi malla numérica, yo del yacimiento necesito saber en qué nodos conozco la información, ¿sí? O sea, por ejemplo, les decía hace rato, todos estos nodos que están aquí, que estoy pintando en amarillo, todos estos son nodos frontera. En teoría, en las fronteras conocemos la información, ¿sí? O sea, todo esto lo conozco. La variable que sea, temperatura, presión, saturación, porosidad, lo que sea, yo la conozco en cada uno de estas celdas. En cada una yo conozco la variable. Sin embargo, por lo general desconocemos cuánto vale en todo el resto. En todos estos no las conocemos. Por lo tanto, en función de lo que conocemos y desconocemos es que planteamos nuestra discretización. ¿Para qué? Para que conozcamos la variable en las celdas donde no la conocemos en función de lo que ya conocemos. Sí, esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, pues yo quiero conocer la presión en este nodo de aquí, ¿de dónde puedo traer información? Pues información conocida la puedo traer de aquí, del nodo que está abajo, porque es un nodo frontera. Entonces, en la dirección Y, yo diría,
pues me conviene hacer una derivada regresiva, una discretización regresiva, porque la regresiva me agarra información de atrás, ¿no? Información de aquí atrás en la dirección Y para conocer en este nodo la variable. Es una posible decisión de por qué usar esa. Sin embargo, enseguida les voy a mostrar que no necesariamente vamos a elegir solo cuando tenemos información vecina conocida. A lo mejor pudiéramos tener, estar rodeados de nodos en donde no conozco la información. Sin embargo, la información se va a ir heredando de nodos previos cuando yo aplique una discretización, aunque involucre nodos en donde no conozco la información. Eso se los voy a explicar enseguida, miren. Bueno, primero voy a... Voy a insertar unas láminas aquí y luego déjenme poner esta acá. Miren, les voy a explicar lo siguiente. Este nodo que voy a poner aquí en amarillo, este es un nodo frontera, estarán de acuerdo, es un nodo frontera, es un bloque numérico de la malla que contiene pues un nodo y es un nodo frontera, ¿no? Está aquí. Ahora bien, supongan ustedes que yo quiero conocer la presión en todos estos nodos que están acá. Voy a trabajar solamente en la dirección X. Imaginen que no existe lo demás y solo vamos a trabajar en X. Una forma de hacerlo, si yo digo la derivada de la presión con respecto a X, donde el nodo que tenemos en esta parte desconocido, le voy a dar un nombre. A este le voy a llamar el I, nada más voy a trabajar en una dimensión. I, y este sería el I-1. Pues entonces uno dice, a ver, ¿cómo calculo cuánto vale la variable presión en I? Ah, pues entonces me conviene aquí que yo ponga presión en I menos presión en I-1 sobre un delta X. El delta X, acuérdense que pues es entre estos dos nodos. ¿Por qué me convendría así? Ah, bueno, pues porque esta la conozco. Y delta X lo conozco. Entonces solamente me queda como incógnita esta presión. Hasta ahí todo suena bien, ¿no? Y esto me va a conducir a que puedo despejar la presión incógnita. Sin embargo, entonces alguien dirá, pues entonces siempre vamos a usar una aproximación regresiva, siempre, porque siempre vamos a conocer las fronteras y eso me va a ayudar a conocer las de la variable en las demás celdas, ¿no? ¿Por qué me ayuda a conocer la información en las demás celdas? Pues porque al rato esta presión en el nodo, esta la pinto de amarillo, ya la conozco. ¿Por qué ya la conozco? Ah, pues porque ya la calculé con esta expresión de aquí. Sin embargo, entonces, ¿y ahora cómo le hago para calcular la presión en el nodo que sigue? En este de acá. Bueno,
lo que pasa es que ahora se recorre la función que se efectúa en cada nodo. Ahora a este va a ser mi nodo I y ahora este va a ser el I-1. ¿Por qué? Porque el I-1 ya lo conozco y con la información de acá voy a conocer la de aquí. Y una vez que ya conozco la información en este nodo de aquí, pues entonces ya puedo llamarle a este I-1 y a este I. Y si ven, se va heredando la función que juega cada nodo. El nodo en el que antes no conocía la variable, se convirtió en el nodo conocido. Y así sucesivamente hasta que yo barro todo el dominio. ¿Sí? Y así voy conociendo celda tras celda tras celda la variable. Pero hay otra forma de hacer esto. La otra forma es que de un solo cálculo yo conozca el valor de la variable en todas las celdas. O sea, ustedes digan, a ver, ahí a qué se refiere, ¿no? O cómo que en todas las celdas. Me refiero a que si no la conozco aquí, así todas, no la conozco en todas estas partes. Aquí sí, porque aquí también es nodo frontera, aquí la conozco. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo le hago para conocerla en todas donde no la conozco, pero en un mismo cálculo? En un solo cálculo conozco todo. Bueno, ahí es cuando es que usamos los esquemas centrados o los esquemas hacia adelante. Porque los esquemas que acabo de mencionar usan información de adelante. Siempre información de adelante. Pero como no conocemos la información que está aquí adelante, entonces cuando resuelvo, no resuelvo una expresión explícita, o sea, no es una fórmula así de que la presión en el nodo I+1 va a ser igual a tanto, sino que cuando resolvemos de esta forma en la que de una sola vez calculamos el valor en todas las celdas desconocidas, lo que formamos es un sistema de ecuaciones algebraico. No solo nos queda una ecuación donde la variable está despejada, lo que nos queda ahora es un conjunto de ecuaciones donde cada nodo de estos tiene una incógnita, de tal forma que aquí la incógnita sería la presión en I, que no la conocemos. La presión en I+1 no la conocemos y así sucesivamente. I+2, la presión en I+3. Todas estas no las conocemos. Si ustedes, claro, no lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero si ustedes recuerdan de la preparatoria, a veces les decían, las ecuaciones algebraicas, como ejemplo, serían 2x, ¿perdón? Sí, adelante. Bueno, vean por ejemplo esta ecuación. Es una ecuación que estoy escribiendo así, que se me ocurrió ahorita. Pero imaginen que en lugar de X1, X2, 3 y 4, son estas presiones de aquí. Entonces la X1 sería esta presión, la X2 sería esta y esta. A eso me refiero a que queda una ecuación en la que hay n variables.
y por lo tanto se tiene que resolver la ecuación, es decir, encontrar los valores de las variables para, claro, esos valores de las variables deben satisfacer esta ecuación y cuando se resuelva, pues ya estamos encontrando de una sola vez, estaríamos encontrando el valor de todas las variables y ya no vamos de celda en celda en celda, sino que de una sola vez calculamos todo. Por eso, las discretizaciones hacia atrás, adelante y centradas, todas tienen utilidad y va a depender de cómo queremos plantear la solución, la conveniencia de cómo plantear la solución numérica. ¿Sí? Todo esto que les estoy platicando es lo que se le llama formar el modelo numérico. Es decir, cómo discretizo las ecuaciones diferenciales para tener una o un sistema de ecuaciones algebraico que después voy a resolver. Pero esas decisiones las tengo que hacer en función de la información que conozco y de qué esquemas de discretización me convienen en base a esa información que conozco. ¿Sí? Eso es esto. Entonces, voy a regresar al archivo que les estaba mostrando. Y ya quedamos entonces en que hay derivadas progresivas, regresivas y centradas en términos del tiempo. ¿Sí? Eso ya lo explicamos. Ahora lo que vamos a hacer es transformar una ecuación diferencial, que es esta que está aquí, la 48, en términos de diferencias finitas. Ahora bien, antes de hacer eso, les voy a explicar esta expresión que nos está simulando para entender lo que queremos encontrar. Eso es bien importante cuando hacemos modelado matemático. Si no entiendo qué fenómeno estoy simulando, pues la ecuación no me dice nada, ¿no? Entonces, miren, supongan ustedes que tienen ustedes aquí una barra metálica o un sólido en general, un sólido. Y que ustedes, de alguna forma, en este extremo, aquí, justo aquí, tienen una temperatura, le voy a llamar ahorita solo así, temperatura 1, y en este extremo tienen una temperatura N, donde T1 es mayor que T2, perdón, que Tn. Díganme qué va a ocurrir a través de la barra. Van a llegar a un punto de equilibrio, no se va a transferir el calor, la temperatura. Va a transferirse calor buscando el equilibrio, ¿no? O sea, esta T1 nunca va a cambiar porque es una condición de frontera. Siempre va a valer lo mismo. Y esta Tn también tiene un cierto valor y siempre va a tener ese valor. Pero todo sistema en desequilibrio siempre tiende al equilibrio. Y para que busque el equilibrio este sistema, pues la región que tiene mayor energía le va a ceder energía a la región que tiene menos. Por lo tanto, va a ocurrir un flujo de calor. Ese flujo de calor, ¿por qué mecanismo sería si esto es un sólido? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, la verdad no sé, ignoro si llevaron a un poquito de
A lo mejor no debo hablar muy técnico en el sentido de los términos de transferencia de calor. ¿Pero conducción o cómo? Exacto, eso. Es la conducción. Es que en transferencia de calor, bueno, se le llama así, los mecanismos de transferencia de calor son la conducción, la convección y la radiación. Y a lo mejor cuando yo digo cuál es el mecanismo, pues ustedes se quedan pensando en otra cosa, ¿no? Una máquina, eso es un mecanismo o otra cosa. No, pero hablando de transferencia de calor, así se le dice. Por eso el lenguaje es importante y a lo mejor ustedes no llevaron mucho de transferencia de calor, por eso no se acordaban, pero bueno, y yo ya sé que la temperatura 1 es mayor que la temperatura N y yo grafico aquí, pues ya sé que la temperatura 1, si este es el eje de la temperatura y este es el eje de la dirección X, pues yo ya sé que la barra aquí tiene esta temperatura y por acá va a tener Tn, que es menor, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder cuando yo quiera encontrar qué sucede a través de esta barra en cuanto al flujo de calor y por lo tanto las temperaturas? Bueno, pues vamos a suponer que al inicio, o sea, en el tiempo igual a 0, toda la barra tenía la temperatura Tn. Y de alguna forma, ahorita no hay que imaginar cómo, simplemente de alguna manera, hago que la temperatura en la cara de la izquierda alcance la temperatura T1 y siempre sea constante. Pues el flujo de calor va a comenzar a avanzar a través de la barra, haciendo que la temperatura comience a evolucionar así. ¿Sí? Así va a comenzar a evolucionar. Entonces, ¿cómo hago para expresar esto con matemáticas? ¿Y cómo hago para encontrar o predecir precisamente estos comportamientos de la temperatura a lo largo de la barra a diferentes instantes de tiempo? Con el tiempo fue evolucionando. ¿Cómo le hago? Bueno, pues ya ustedes que son muy buenos en transferencia de calor dicen, pues fácil con la ecuación de calor. ¿Y cuál es esa? Bueno, la ecuación de calor es una ecuación sencilla que está dada por esta expresión. Esto que estoy escribiendo aquí lo voy a escribir en 3 coordenadas, usando coordenadas cartesianas y las 3 coordenadas para que la tengamos completa. Y ahorita comentamos físicamente qué es cada una de estas, ¿sí? De estas expresiones. Tengo que escribirlo aquí corto, en una expresión compacta, porque si no, no me va a caber toda la expresión. Cuando ustedes ven esta ecuación, esta es la ecuación de calor. Se deduce en la materia de transferencia de calor. Así como le dedujimos nosotros la ecuación de flujo en medios porosos, y que ya ustedes se la saben bien, supongo. Bueno, así hay una deducción de esta ecuación cuando ustedes llevan transferencia de calor. Y resulta que estos 3 términos, lo que evalúan es la conducción de calor. La conducción de calor se lleva a cabo en sólidos, debido a un gradiente de temperatura. Esto de aquí es la convección. La convección se lleva principalmente a cabo cuando la materia se mueve. Entonces se lleva principalmente en fluidos, sea gases o líquidos.
o bien que el sólido se esté desplazando. Este de aquí es la fuente de calor. Si está habiendo combustión, se libera calor. Si está habiendo una reacción química, se absorbe o se libera calor. Si está habiendo una corriente eléctrica a través del sólido, como en un conductor eléctrico, esa es una fuente de calor. Y esta parte de aquí, pues es el término de acumulación que les evalúa cómo está cambiando la temperatura dentro de su volumen de estudio. Si nosotros despreciamos y decimos que esta barra tiene una velocidad cero, o sea, está fija, pues este término convectivo se elimina. Si decimos que no hay corriente eléctrica, reacción química, reacción nuclear, no hay nada, no hay combustión en la barra, el término fuente no existe. Si decimos que la barra es delgada, muy delgada, de tal forma que su diámetro es pequeño, por lo que no hay gradientes de temperatura en la dirección radial ni angular, pues entonces me quito de encima estos dos derivadas y me va a quedar viva solamente esta derivada y esta de aquí. Si ustedes se van a las notas, observen que eso es lo que está aquí. Solamente tenemos la derivada de la temperatura con el tiempo igual a un coeficiente por la derivada de segundo orden de la temperatura. Y eso es lo que está aquí. Observen. Si esto lo reescribo, quedaría nada más derivada con respecto a X de la conductividad térmica o la derivada con respecto a X igual a la densidad, el calor específico a presión constante del material por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Si suponen conductividad térmica constante, lo pueden sacar de la derivada y luego lo pueden pasar dividiendo aquí. Y eso les va a dar entonces la derivada de segundo orden con respecto a X igual a la densidad calor específico entre la conductividad térmica derivada de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Okay? Esto que ustedes ven ahí es lo que se tiene acá, solo que aquí la conductividad térmica, aquí. Solo que aquí el término, aquí la conductividad térmica es lambda, aquí en lugar de K que yo usé, y de que este coeficiente lo pasan con la derivada espacial, que lo mismo, miren. Si de aquí nosotros pasamos K para acá y rho Cp aquí abajo, ese coeficiente con esta derivada de segundo orden, y obviamente aquí desaparecería, dejando la derivada temporal sola, eso es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ya que entendimos la física de esta ecuación, ¿cuál es la física? Pues es flujo de calor por conducción a través de una barra muy delgada de un sólido sometida a un gradiente de temperaturas. Esa es la física en esa ecuación. Ahora queremos resolverla. Queremos encontrar estas curvas, o sea, queremos saber, por ejemplo, en tiempo cero está bien. En cualquier punto, ahora voy a dividir esta barra, la voy a dividir en una malla numérica, así. Entonces yo diría, a ver, si ya conozco la variable en la frontera y en la frontera, ¿cuánto vale la variable en estas celdas numéricas? ¿Cuánto vale? Yo diría, bueno,
Antes de que yo perturbara el sistema y incrementara la temperatura en esta frontera hasta T1, pues mi condición de frontera era que en cualquiera de esos nodos, no importa donde yo me ubicara, en el tiempo cero, la temperatura era Tn, porque yo estaba aquí, acá, aquí, y en todos esos nodos, la temperatura en el tiempo cero era Tn. Esa es mi condición inicial. Ahora bien, abruptamente yo llego y la temperatura Tn que yo tenía en esta frontera la incremento hasta T1. ¿Qué va a ocurrir? La transferencia de calor por conducción. ¿Por qué ecuación está gobernada? Por esta ecuación que está acá. ¿Y cómo puedo predecir, conforme evoluciona el tiempo, cómo va cambiando la temperatura a lo largo de la barra? ¿Cómo le hago? Pues tengo que resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la tengo que resolver. Y esa me va a dar que después de un cierto tiempo, la temperatura que había aquí en este nodo se incrementó a esta temperatura y a un tiempo T2 se incrementó a esta y a un tiempo T3 a esta y después a esta. Pero en este nodo, al tiempo T2, evolucionó así. ¿Sí me explico? Entonces, esta evolución de las temperaturas en el tiempo y a lo largo de la barra, ¿cómo las predigo? Las predigo resolviendo esta ecuación, esta de aquí. Ahora, tengo que resolver la ecuación, tengo dos caminos, un método analítico o un método numérico. El método analítico ya les comenté la clase pasada. En licenciatura y más en petrolera estamos muy limitados para resolver un problema, una ecuación diferencial como esta. No tienen ustedes las herramientas matemáticas para resolver. Bueno, hay otro camino que es el numérico y es lo que estamos viendo ahorita. Ese camino numérico nos exige saber un método numérico. En nuestro caso son diferencias finitas. Dentro de ese método numérico necesitamos un esquema de discretización. Tenemos opciones progresivas, regresivas y centradas. Entonces, este ejemplo trata de cómo transformamos esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos lo que ya sabemos. Ya no voy a ir y regresar a las expresiones previas que vimos. Ya nada más les voy a comentar aquí qué hemos hecho. Lo que hemos hecho es transformar esta derivada que está aquí a diferencias finitas. Quiero que me digan este esquema, ¿qué esquema es? ¿Cuál de los tres que hemos platicado? ¿Progresivo? Sí, exacto, progresivo. Exactamente, progresivo, porque estamos agarrando información de adelante. ¿Sí? A eso se los marca mire, el n+1. Cuando agarramos información de atrás, está el n-1 o el n-1 medio. O hacia adelante también puede estar el n+1 medio, pero siempre es más algo. Y el regresivo es menos algo. Bueno, quiero que vean que no está explícito aquí, no está explícito, pero sí nos damos cuenta que esta derivada está evaluada en I. ¿Por qué en I? Porque si ven aquí, I no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque no estamos discretizando en el espacio, estamos discretizando en el tiempo.
Ahora, ¿en dónde estamos evaluando? Estamos evaluando en n. Por eso, si n es el tiempo de interés, estamos agarrando un tiempo futuro y por eso su compañera dice que es progresivo. Exacto, es progresivo. Ahora, ya sabemos de todo lo previo también cómo transformar una derivada de segundo orden. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Y esto que tenemos aquí, ¿qué esquema es? Sería centrado. Centrado. Si lo alcanzan a detectar. Miren, les voy a ayudar un poco. ¿Por qué? Voy a borrar todo. ¿Por qué si estas dos expresiones no nos indican dónde las estamos evaluando? ¿Por qué dijimos, pregunta, ¿por qué dijimos que esta derivada la estábamos evaluando en i y estábamos evaluando en n? Porque miren, n, sabemos que la estamos evaluando en n, porque quiero que noten aquí que la derivada temporal, todas las temperaturas están en n. Y como estoy evaluando, perdón, estoy discretizando en el espacio, en este caso en x, el instante en el que discretizo en el espacio no cambia. Por lo tanto, yo sé que esta está evaluada en n. Y si esta derivada está evaluada en n, entonces acá arriba es que estamos evaluando en n. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, yo digo que aquí estoy evaluando en i, porque dado que aquí estoy evaluando en el tiempo, me doy cuenta que aquí i no cambia. Por eso digo que estoy evaluando en i. Ahora, si ya sé que estoy evaluando en i, la pongo aquí y entonces eso ya me define que mi nodo de interés es este de aquí y ahora sí, si ese es el nodo de interés, díganme qué tipo de discretización es. Centrada. Centrada porque observen ustedes, agarro en i más 1 y de atrás en i menos 1. ¿Sí lo ven? Entonces vean cómo todos los pequeños conceptos, ejemplos que hemos ido dando, nos van ayudando a definir cada una de estas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado y bien claro todo lo que hemos visto. ¿Sí? Exacto, muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es sustituir. Aquí en la derivada temporal vamos a poner su equivalencia y aquí el coeficiente, pues lo que vale, y en esta parte la equivalencia que es esta, que ya tenemos ahí en las ecuaciones 49 y 50. ¿Sí? Listo, ya está. Pero así como está todavía no la podemos resolver. Hay que manipularla de tal forma que de un lado del signo de igualdad dejemos lo que no conocemos y del otro lado lo que sí conocemos. Por eso esto requiere de una manipulación algebraica. Y entonces aquí
ya en esta ecuación 52 ya aparece una propuesta de cómo despejar. Quiero que observen la ecuación antes de seguir, la ecuación 51. Vean la ecuación 51. Y si están de acuerdo, n más 1 yo la puedo tomar como el tiempo futuro, es decir, es la variable que yo quiero conocer, es mi incógnita. Y si yo así le hago, ese es el futuro, entonces todas las variables en n, todas las conozco, porque serían el pasado. Por lo tanto, de esta ecuación, yo conozco todas estas temperaturas. Pero esta de aquí no. Vean lo que voy a hacer. Me voy a ir al esquema que tenía hace rato. Este esquema. En este esquema voy a escribir esas variables. Véanlo. Mantengan en mente esto. Tenemos I más 1 e I menos 1, todas evaluadas en n. ¿Vale? Entonces, miren. Esta variable de aquí, estas temperaturas de aquí, esta sería la temperatura, esta de aquí sería la temperatura en el tiempo n. ¿Por qué en el tiempo n? Porque es la condición inicial. En la condición inicial yo sé qué temperaturas tenía en la barra. Y este es en I menos 1. ¿Por qué I menos 1? Porque en I menos 1 es la frontera y yo conozco la temperatura en la frontera, que es T1. Esta sería TI, que es incógnita, y esta sería estoy mal. Aquí, de acuerdo a mi nomenclatura, es TI e I más 1, la voy a escribir igual. Aquí, lo voy a regresar un poquito. Aquí le voy a llamar TI y aquí le voy a llamar TI más 1. Y esta de aquí también es en N. Aquí. ¿Qué pasa si yo traslado el nombre de las variables más hacia adelante? Es decir, si yo agarro y digo, a ver, pero es que también aquí hay I menos 1, allí y allí más 1. ¿Sí? Entonces, voy a poner esas tres variables. Ahí. Tengo TI menos 1, tengo TI más 1, TI más 2 y así sucesivamente. Pero todas están evaluadas en el tiempo n. ¿Cuál es el tiempo n? El tiempo 0. O sea, es mi condición inicial. Yo conozco todas estas temperaturas. Todas. ¿Por qué las conozco? Porque son en el tiempo 0. ¿Cuánto valen? Valen T subíndice n. T subíndice n es un valor, un dato cualquiera de temperatura. Y toda la barra tenía la misma temperatura. Entonces todas estas las conozco, todas. Sin embargo, aquí, ¿cómo se llamaría mi variable? Pues aquí sería TI, pero aquí sería ya en N más 1. ¿Sí? Aquí. Entonces, si observan ustedes, hablando del tiempo, yo las variables en N las conozco porque son la condición inicial y las que no conozco son en N más 1. Aquí, por ejemplo, para esta que es TI más 1 evaluada en N, la conozco porque es la condición inicial.
pero aquí no la conozco. Aquí sería la TI más 1 en N más 1. No la conozco. Entonces, todas las N más 1 no las conozco, pero todas las N sí las conozco. ¿Sí? Sin importar en qué nodo esté, vean, sin importar en qué nodo esté, siempre y cuando sea la condición inicial, que es N, son conocidas. Por eso, cuando venimos aquí, observen que todas estas están evaluadas en N, todas. No me importa que sea N más 1 I más 1 o I menos 1. Dado que están evaluadas en N, son la condición inicial y todas son conocidas. Por lo tanto, de esta ecuación, ¿a quién no conozco? Solamente a N, a la T, a la N más 1. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues la despejo. Y todo esto ya es conocido. Todo ya es conocido. Y entonces, lo único que me resta hacer es usar esta formulita en cada nodo. ¿Sí? En cada nodo. ¿A qué me refiero? A que esta misma formulita la voy a usar para calcular cuánto vale la temperatura aquí y luego acá, aquí, luego aquí y luego acá y luego acá y así, pero para distintos tiempos. ¿Sí? Y esta expresión que tenemos acá se dice que es una expresión explícita. ¿Por qué explícita? Porque la variable queda de forma explícita en cuanto a su expresión. Todo se conoce, excepto ella. Y con eso podemos ya calcular, y si ustedes le dan valores a este ejemplo, le dan valores a T, a Tn, o sea, la condición inicial, y luego van cambiando de tiempo, ustedes van a encontrar un gráfico como este. Pues esa fórmula ya les va a poder predecir estos comportamientos. Y esto es un método numérico para transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Esta forma explícita o método explícito no requiere de conformar un sistema de ecuaciones algebraico y por lo tanto un sistema matricial, no lo requiere. Ya tal cual está la fórmula, se usa. Así es este método. Y cualquiera diría, bueno, pues entonces ya no nos metemos en problemas, hay que aplicarlo siempre y así ya no nos metemos con las matrices, ¿no? Resulta que no. Resulta que los métodos explícitos, por lo general, son muy inestables numéricamente. ¿Qué significa eso? O a veces no convergen. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes lo usan, el valor de la solución no tiende al valor verdadero, no siempre tiende al valor verdadero de la variable. Entonces, pudieran ustedes estar creyendo que ya encontraron los valores de una de estas curvas con esa fórmula y a lo mejor no es la predicción que en la realidad va a suceder. Por eso en la práctica hay criterios para saber cuándo una de estas soluciones explícitas sí pueden tender a darles un valor cercano a la realidad. Y para eso hay ciertas restricciones para su uso, ¿sí? Vamos a ver eso un poco más adelante. Vamos a ver lo que es estabilidad numérica o inestabilidad numérica, convergencia de la solución.
Y ahí es donde vamos a explicar los inconvenientes de este método. Ahorita por lo pronto nos quedamos con que al haber escogido, obviamente quiero que noten, pudimos haber hecho esto, hacer esto, porque cuando discretizamos, fíjense, cuando discretizamos aquí la derivada temporal, el tiempo conocido es en el que especificamos a la derivada espacial. Observen eso. O sea, la condición inicial es T superíndice N. Y cuando nosotros discretizamos espacialmente, dejamos a N como nuestro instante de referencia. Sin embargo, esta la pudimos haber escrito, o sea, pudimos haber dicho esto. Esta va a ser similar. No, mejor, ¿saben qué? Para más rápido. Pero es que aquí no. Bueno, voy a tratar de regresarme a ver si me permite para no escribir tanto. Ahí así. Miren, pero pudimos haber hecho esto. ¿Saben qué? Como mi derivada temporal involucra 2 instantes de tiempo, yo escogí N para evaluar la espacial N. Y eso me condujo a una fórmula explícita. Pero también tuve la otra opción. Tuve la opción de decir, aquí voy a agarrar N más 1. Que es el otro tiempo. Y también se puede hacer eso. Si yo hago eso, por lo que expliqué hace rato, la única variable conocida es esta, ¿están de acuerdo? Esta es la única que conocemos. Porque estas son N más 1, no la conozco, N más 1 no la conozco, N más 1 no la conozco. Esto es lo que nos llevaría a conformar un sistema de ecuaciones algebraico y después conducirnos a un sistema matricial. Eso se los voy a mostrar más adelante para que vean la diferencia. La diferencia es, si yo hago un esquema explícito, evalúo en el tiempo conocido a la derivada espacial. Las derivadas espaciales las evalúo en el tiempo conocido para que todas esas variables sean conocidas. Y me van a conducir a un esquema explícito. Esa es pregunta de examen, ¿Cuándo se dice que tengo un esquema explícito? Cuando las variables en una derivada espacial las evalúo en el tiempo conocido. ¿Sí? Ahora bien, el otro esquema, cuando lo evaluamos en ese instante de tiempo desconocido, se llama un esquema implícito. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Este es un método explícito. Y aquí se aclara eso, ¿no? Aquí está el otro. Observen ustedes aquí con respecto al anterior. Vamos a comenzar a analizar qué se hizo aquí. Miren. Aquí, cuando veo la derivada espacial, aquí en la derivada temporal, yo veo que el nodo de interés es I. Ok, es I. Por lo tanto, aquí me ubico en este punto y veo que estoy usando información de adelante y información de atrás en el espacio. Aquí, para que no se confundan,
Estoy usando información de adelante e información de atrás. Entonces, es una centrada, ok. Y el nodo de interés ya quedamos que es I. Ahora bien, aquí es donde yo les decía, quiero que observen que ahora en el tiempo estamos dejando todas estas variables en un tiempo desconocido. Y el único parámetro que vamos a conocer es esta T y N. Es la única, todas las demás no las conocemos. ¿Qué se hace en esta ocasión? Bueno, vamos a acomodar, vamos a manipular. Otra vez, estas dos expresiones las vamos a traer acá, así como están. Por eso queda esta expresión así. Ahí ya no explico más, está claro. Y una vez que yo tengo esa expresión, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar, voy a buscar, voy a reacomodar algebraicamente, ¿sí? Y observen, ¿qué pasa si despejamos? Quiero que vean ustedes aquí arriba, que despejamos T y N más 1. Si despejamos aquí T y N más 1, en este caso, despejamos la misma, resulta que aquí no conozco ninguna de estas. Esas no las conozco. Solamente conozco esta de aquí. El resto no las conozco. Por lo tanto, como dice aquí, hay 3 variables desconocidas. Eso me implica que tengo que reacomodar esta ecuación 57 y tengo que factorizar esta T con esta T. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque las dos tienen subíndice I y las dos tienen superíndice N más 1. Esas las puedo factorizar y dejar en un solo término. Las otras no, porque están en I más 1 y están en I menos 1. Perdón, ya se cerró otra vez el archivo. Déjenme lo abro. Y entonces, a ver, déjenme subir un poco. ¿Dónde estaba? No se asusten, ya no quería mostrarles lo que sigue, pero aquí. Y entonces, si observan ustedes, tenemos que hacer una factorización para juntar términos semejantes y poner de un lado de la igualdad lo desconocido y del otro lado lo conocido. ¿Sí? Y entonces se formaría una ecuación con varias incógnitas. Aquí me voy a adelantar un poco así, lo voy a escribir nada más así de rápido para que vean a lo que me refiero. Mire, lo voy a ver para rápido. Esta parte, todo este coeficiente, como es conocido todo, son propiedades de del material, de la barra, en este caso del sólido, y el tamaño de paso temporal y espacial, y ambos, pues nosotros decimos cuánto van a valer. Todo esto lo conocemos, le voy a llamar A mayúscula. Espero me sigan esto, cómo quedaría separando incógnitas de aquello que se conoce. Me quedarían como menos A que multiplica a T a la N más 1 a la I más 1 más, aquí me quedaría, a ver si estoy bien, aquí es 1, sí, aquí quedaría A1 más 2A
multiplica a t a la i a la n más 1 menos, a ver, no, aquí estoy mal, más, no, pero sí pasa como más, está bien, y luego aquí sería menos a por t a la i menos 1 a la n más 1, todo eso igual a t a la i a la n. ¿Sí lo alcanzan a ver? Observen, si quito esto de aquí, esto estaría multiplicado por a, esto por a y esto por a. Aquí está el signo de igualdad. Cuando paso este del lado izquierdo, es positivo, pasa a negativo. Esta t tiene un coeficiente 1 positivo, que es este que está aquí. Y este menos pasa del otro lado positivo, pero es 2a, que es este que está aquí. Entonces se está factorizando este término con este que está aquí. Y este que es positivo pasa a negativo, que es el que está aquí, y este se queda del lado derecho donde está positivo, ¿vale? Entonces quiero que observen que esta sería la ecuación que gobierna el fenómeno que hemos explicado acá. Y vean cómo esa ecuación diferencial se transformó en una ecuación algebraica. ¿Sí? Ahora, ahorita que ustedes ven esta ecuación dicen, bueno, pero ¿y esa ecuación, qué me dice o cómo la uso? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es sustituir valores y valores de I para poder ver qué temperatura es cada una de estas en la barra, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos I más 1 y I menos 1. Ahí ya tenemos, si observan ustedes, ahí ya tenemos estas tres temperaturas. I más 1, I menos 1, perdón, I e I menos 1. Ya las tenemos. Pero las tenemos no para el tiempo en mi condición inicial, las tenemos para un tiempo futuro porque están en n más 1. Vean que están en n más 1, en n más 1, en n más 1 y en n más 1. ¿Sí? Así que lo que sigue después de esto es comenzar a dar valores a estos subíndices para poder ir armando un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer un ejercicio, miren, a ver cómo le hago, ya sé. Para no copiar esa ecuación, déjenme, lo que voy a hacer, a ver, lo que estoy buscando. A ver, ¿cómo le hago? A ver, creo que aquí, sí, aquí está. Voy a copiar esta. Esta me la voy a llevar aquí. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Todo claro, Inge. ¿No? Ok. Bueno, porque miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar
y voy a dibujar la barra que estamos estudiando con transferencia de calor. La voy a partir mediante una malla numérica, así, en ciertas celdas que tiene ciertos nodos. En este caso, lo estamos colocando como nodos centrados en el bloque, nodos centrados. Cuando nosotros agarramos y decimos, este es el I menos 1, este es el I más 1, I más 2, I más 3 y así, ¿no? Lo que vamos a trabajar ahora es, ahorita, por lo pronto, voy a trabajar nada más la parte de del tiempo. No, perdón, del espacio, para que vean. Miren, si ustedes agarran, podemos, ahora, antes, este tipo de ecuaciones normalmente se le tienen que indicar a partir de qué I, ¿sí? Si yo quiero que este sea mi nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, o en otras palabras, que aquí se llame temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, pues entonces este 1 debe ser el resultado de I menos 1, ¿están de acuerdo? Ese debe ser el resultado de I menos 1, ¿sí? Entonces, aquí diría uno que desde I igual a 2, 3, 4 y así sucesivamente, o sea, es lo que vamos a evaluar. Entonces, miren, ¿qué sucede, por ejemplo, si I es igual a 2? Pues entonces esta primera parte se va a convertir en menos A, T3, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque I vale 2. Entonces 2 más 1, 3. En el tiempo n más 1. Más 1 más 2A. Este tiempo de aquí, perdón, esta posición de aquí es I, que sería T2. T2 también en n más 1. La que sigue, ¿qué sería? Menos A, T, como T vale 2 menos 1, sería T1 a la n más 1. Igual a T en 2 a la n. ¿Sí? Pero ustedes dicen, a ver, ¿qué es esto? Esto es una ecuación algebraica con 3 incógnitas. Es como cuando les decían a ustedes, voy a poner un ejemplo, 2x3 menos 1, bueno, menos x2 más 1/2 de x1 igual a 5. ¿Sí? Entonces este 5 es como si fuera porque es un valor conocido. Esta x1 es como si fuera esta t1, esta x2 sería esta t2, y esta x3, esta t3, y este 2 sería este menos a, este menos 1 que es el coeficiente que hay aquí, sería este que está aquí. Sí, ¿sí me explico? Al final de cuentas es una ecuación algebraica, pero ustedes bien saben que una ecuación algebraica, una ecuación con 3 incógnitas no tiene una solución exacta, una única solución. Debemos tener un sistema cerrado de ecuaciones, ¿están de acuerdo? O sea, si hay 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues tenemos que seguir evaluando la ecuación. Es decir, ahora, ¿qué pasa para I igual a 3? Pues entonces, al poner esto aquí, ya vamos a ir moviendo los subíndices. Si observan ustedes, ya tendríamos
que este sería T4 menos A T4, ¿están de acuerdo? A la N más 1, sería este primer término, más, ahora quedaría aquí 1 más 2A por T3 a la N más 1. ¿Por qué? Porque ahora aquí, en esta parte, aquí ahora vale 3. Porque aquí dijimos que vale 3. Más que, ahora evaluamos el que sigue. Más bien aquí es menos, ¿no? Menos A, y ahora este término de acá, ¿cómo queda? Dado que I vale 3, pues queda como T2. T2 a la N más 1. Sí, si observan ustedes, ya se está formando un sistema de ecuaciones. ¿En qué momento vamos a parar de evaluar I? En el momento hasta que lleguemos, aquí, hasta que lleguemos a este nodo. Este nodo, para nosotros, voy a ponerle aquí, sería T3, T4 y T5. Sería el nodo 5. Este sería el nodo 5, o sea, aquí vale 5. Entonces, tendríamos que hacer otra ecuación en la que nos va a quedar menos A, o sea, para I igual a 4, y aquí nos quedaría menos A que multiplica a T5 de N más 1 más 1 más 2A que multiplica a T4 de N más 1 menos A que multiplica a T3 de N más 1. Aquí sería igual a T3N y aquí igual a T4N. Si observan ustedes aquí, en todo esto, toda la temperatura que está en este nodo es conocida porque es frontera, y la que está en este nodo es conocida porque es frontera. Entonces se dice que esta de aquí, T5, la conozco, esta de aquí, y esta de aquí, la conozco, ¿están de acuerdo? Esas las puedo pasar para acá, al lado derecho, y la puedo pasar para acá, del lado derecho. Entonces, si observan ustedes, ¿qué me quedó como incógnita? ¿Qué me quedó como incógnita? En la primera ecuación, T3. En la segunda, T3. Y en la tercera, T3. Esa es una incógnita. En la primera, T2. En la segunda, T2. Y en la tercera ya no hay T2. Entonces, T2 es otra incógnita. Y luego, en la primera, no hay T4. En la segunda, sí hay T4. Y en la tercera, sí hay T4. Es otra incógnita. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 3. Entonces, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones para encontrar estas 3 variables, sí se puede hacer y sí tiene una solución única. ¿Por qué? Porque llegué a un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. No sé si con esto quede claro cuándo es que se genera un sistema matricial o un sistema de ecuaciones algebraicos que después se transforma en un sistema matricial, que eso se los voy a enseñar posteriormente. Sí lo alcanzan a ver. Este método es el método implícito. En el primer método solamente teníamos una variable despejada. Me voy a pasar acá. Si se acuerdan ustedes, en el primer método, que era el explícito, solo es una simple fórmula, ¿sí? Solo es una fórmula donde la variable ya está despejada en términos de todo lo demás que es conocido.
Cuando el método es implícito, es decir, las variables no las evaluamos en el tiempo conocido, sino en un tiempo n más 1, obsérvenlo aquí,